Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo capítulo de el canal de televisión del diario digital Conclusión. Esta vez continuamos, sí, la semana, tomando como centro todo aquello que tiene que ver con la producción, el empleo, el trabajo, el comercio, y que seguro nos han acostumbrado de alguna manera en este contexto a estar un poco más presentes y tener en cuenta el tema, ya que hay efectos no queridos, seguramente producto de la epidemia, que ha afectado a muchos sectores. Y cuando digo afectado a muchos sectores, se puede decir de que esto tiene que ver con algo que pasa en estas latitudes, pero también en el resto del mundo. Frente a esto que nosotros estamos de alguna forma padeciendo en términos de cuarentena, porque tenemos que cuidarnos de no enfermarnos, también es cierto que en ese apego por la vida, sin buscarlo, tenemos que sostener otras instancias en las cuales nos permita tener una posibilidad de proyección hacia adelante en términos de la vida tal cual las conocimos, trabajando y produciendo. Por eso invitamos para este capítulo a Leo Wilansky, quien es el titular de un grupo empresarial bastante amplio que se denomina ENAC. ENAC es Empresarios Nacionales. Así que te damos la bienvenida, Leo, y seguramente con alguna novedad o alguna puntualización sobre algunos aspectos que han venido sucediendo en la política bonaerense y en la política nacional. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Aldo por la invitación. Por favor. Bueno, sí, estamos frente a una situación, como ya comenté anteriormente en tu programa, Ujú. durísima para las pymes. En estos dos últimos años se perdieron 53.000 pequeñas y medianas empresas, 25.000 durante el gobierno de Mauricio Macri y 28.000 ya durante desde que empezó la cuarentena por la pandemia del coronavirus. La verdad que es dramática la situación, el gobierno está poniendo el paquete de ayuda económico más importante desde el retorno a la democracia para sostener el entramado productivo y laboral, pero no está alcanzando y hay un 20% de pymes que se encuentran en una zona de daños irreversibles, es decir, que incluso pueden llegar a nunca abrir después de la pandemia. En este sentido, para atacar un poco lo que vos hablaste al principio, la provincia de Buenos Aires está impulsando un paquete también de medidas ya de índole provincial, no nacional. Ujú. Durante un par de meses fue la Nación la que solo se abocó a fortalecer el entramado PYME y sostener los puestos de trabajo. Y bueno, la provincia de Buenos Aires lanzó también ATP para pagar medio sueldo a los trabajadores de las empresas que están en crisis y una batería de medidas para que los impuestos se posterguen, se financien, se reduzcan para hacer menos tediosa la carga tributaria, la carga Ujú. impositiva en una situación que estamos todos con caídas de venta brutales. Entre el 75 y el 80% de las empresas tienen caídas de ventas que no le permiten siquiera llegar al punto de equilibrio. Y en esta situación que estamos viendo dramática, bueno, como lo habrás visto en la opinión pública el fin de semana, eh, lejos de colaborar, el Juntos por el Cambio, que es un partido el político reinventado después del PRO, sacó un comunicado tratando de desviar la agenda y la opinión pública de la Argentina de los temas importantes para llevarlos a la ya famosa necropolítica que tanto daño le hizo a la Argentina en el 2015 y que busca, me parece, hacer el mismo daño irresponsablemente en el 2020, ¿no? Ujú. Sí, me llamaba la atención los términos del comunicado, lo leí, la verdad que me pareció bastante sustancioso. Si uno quiere de alguna forma apelar a hacerse una idea sobre la dimensión del comunicado en términos de que toca la parte social, la parte económica, la parte sanitaria e incluso hasta hace un poco de historia en los términos en los cuales
ustedes se han expresado como empresarios nacionales. De allí que me llama, no voy a decir mucho la atención, sí, me llama la reflexión del por qué crees vos la necesidad de tener que reparar en estos aspectos cuando da la sensación que quienes atacan con tanta virulencia al gobierno de Alberto Fernández hoy están preocupados por una economía cuando se sabe y se ha podido comprobar de que 27.000 empresas o 25.000 pymes menos durante la gestión de Mauricio Macri habla a las claras de que no hubo una política de Estado para el conjunto. ¿Por qué esto ahora? Bueno, justamente nosotros que tenemos un poquito de memoria, vinculamos que el proceso de Mauricio Macri fue antecedido por un capítulo nefasto de la necropolítica con la muerte o el asesinato del fiscal o el suicidio, no sé, de Alberto Nisman, que usado políticamente terminó finalmente con Mauricio Macri presidente y con un 4 años de destrucción del aparato productivo nacional, 25.000 pymes menos, 250.000 puestos de trabajo menos, 100.000 millones de dólares endeudado el país, de los cuales gran parte se fugó al extranjero. Ustedes tienen en la provincia uno de los estandartes de la fuga de divisas, que es el Vicentín, y el mismo partido político, como vos bien dijiste, después de fracasar, parece que vuelve a reeditar esa nefasta mecánica de la necropolítica, pero con una agravante. Lo está haciendo en la mitad de una pandemia, donde todos estamos trabajando para que no se caiga ninguna empresa, ningún puesto de trabajo, para que se sostengan 8 millones de personas a través del IFE, 250.000 empresas, 2,5 millones de trabajadores, donde todos estamos tratando de poner lo mejor para pasar lo peor, que es esta pandemia. Y sin embargo parece que hay un pequeño grupo de dirigentes políticos que quieren usar cualquier excusa para sacar un rédito o debilitar el gobierno de Alberto Fernández. Y la verdad que no estamos, el ánimo, no está el ánimo de la sociedad para estos usos nefastos por parte de un partido reconocido. Esto no es una patria de algún dirigente individual, es un documento institucional que merece el más repudio de todos los actores sociales. Nosotros sacamos un comunicado junto a 8 entidades empresariales pymes, porque ya sabemos dónde terminan estas tropelías que hacen algunos dirigentes, y la verdad que no queremos volver ahí. Ahora, me parece que todos los gobernadores, todos los partidos políticos deben repudiar en el mismo sentido, porque se acabó el uso político de los muertos. Me parece que estamos para otra cosa en la Argentina. No estamos para hacer estas chicanas institucionales que restan. Y finalmente, si esto prospera, nos resta a todos, al país en primer lugar y después a las empresas pymes y a los trabajadores. Así que tuvimos que tomar la determinación de comunicar en la opinión pública nuestro rechazo, a pesar de que no es un tema netamente empresarial, ¿no? Sí, claro. Ahora, Leo, de alguna manera en esta suerte de recicle que ha tenido el viejo Cambiemos, o que es una conjunción del PRO con la Unión Cívica Radical, o sea, la Alianza Cambiemos, mutó y lo tenemos a Juntos por el Cambio, casi con los mismos actores. Algunos de ellos en este contexto, ¿no?, de pandemia, se acercó o puso a disposición de ustedes alguna, ¿cómo puedo decir?, algún equipo de trabajo, de economistas que sean propios de Juntos por el Cambio, como para acompañar a ustedes en algún reclamo, no porque ustedes estén incapacitados para generar una propuesta. Lo pregunto porque tal vez tienen una visión una vez que ya ocuparon el Estado. Mirá, primero te respondo cortito, no están a disposición del entramado productivo nacional. Después, los gobernadores que son del signo político, por ejemplo, de Horacio Rodríguez Larreta, es la ciudad más rica de la Argentina y sin embargo no ha puesto un solo peso en los miles de comerciantes que se han fundido. Mientras el Estado porteño se sostiene a partir de los aportes de ingresos brutos de los comerciantes, ahora que los comerciantes la están pasando mal, no reciben ningún apoyo por parte de
el gobierno que siempre les recargó su esquema de negocio con impuestos, donde debería ser una política de solidaridad, de esfuerzo compartido, no estamos viendo que la expresión porteña de Juntos por el Cambio esté a la altura de las circunstancias. Así que imagínate que si uno de los máximos referentes, que es Horacio Rodríguez Larreta, no ha acompañado ni a las pymes industriales ni comerciantes en esta pandemia, te imaginarás que lo que hacen estos legisladores que no tienen ninguna influencia real, ni siquiera han hecho el esfuerzo voluntarioso de decir, bueno, lo que necesiten estamos a disposición. La verdad que a mí me preocupa porque parece que están ajenos de la realidad, están ajenos de la vida económica, la vida cotidiana, y lo único que usan es cualquier ventaja que puedan amplificar en un grupo de medios amigos para denostar al gobierno, denostar todos los esfuerzos que se está haciendo para salir adelante. Ahora, Y en esto, sí, Leo, sí. saludar a los empresarios pymes, que son los que están poniendo el lomo frente a una situación que es dramática, ¿no? Ahora, ¿advertís vos alguna suerte de maliciosidad en la actitud de Larreta respecto de no asistir a aquellas pymes que están vinculadas al servicio, al comercio o a la producción, por mínima que sea el emprendimiento dentro de lo que es el ejido de Cava? Porque hoy están todos enojados con el gobierno nacional en Ciudad de Buenos Aires. Y si bien es compartida la decisión de cómo se aborda la pandemia a través de la cuarentena, parece ser de que el único responsable es el gobierno nacional. Pero también es cierto de que si bien hubo algunas provincias que acompañaron el proceso de las pymes, lo que vos decías nos llamaba a nosotros la atención Larreta, en primer lugar con el descuido sobre los sectores más vulnerables, y en segundo lugar ya empieza a ser vulnerable también el sector productivo o comercial pyme. ¿Por qué esto? Larreta, a lo largo de sus años, primero como jefe, como el asistente, jefe de gabinete, mano derecha de Mauricio Macri, casi una década gobierna la ciudad. Y es un oportunista político, es muy tiempista, sabe cuándo tiene que esconderse, cuándo tiene que amalgamarse, como ha hecho ahora bajo el ala de Alberto Fernández. Mientras él animaba a la gente a salir a contagiarse en Palermo, que es lo que pasó finalmente, aunque no lo quiera reconocer, por otro lado, Alberto Fernández tenía que poner plata para sostener las industrias y los comercios de la Ciudad de Buenos Aires, pagándole la mitad del salario, pagándole IFE también a los porteños. Y la Ciudad de Buenos Aires se ha endeudado a partir de esta emergencia, pero no puso esa plata en pos de sostener el empleo y sostener el entramado productivo porteño. Lo puso para sostener la planta política, lo puso para comprar barbijos con sobreprecios, un escándalo que hemos visto recientemente, barbijos a los amigos, por supuesto, le compró. La verdad que Larreta, lejos de ayudar, hace lo que hace siempre, trata de amalgamarse para que la cuestión no le toque y se lava las culpas. A los comerciantes hay que explicarle que abrir es contagiarse, y sin embargo nosotros vimos ya hace 15 días, cuando los rebrotes aumentaron, que fue el mismo jefe de gobierno de porteño el que flexibilizó la cuarentena. Claro. Y no hay ningún mea culpa. Nunca vas a encontrar por parte del PRO nos equivocamos, nunca. Claro. Ahora, cuando ustedes se reúnen en ENAC, e incluso cuando comparten algún encuentro de camaradería con otras centrales o cámaras empresarias, ¿qué sensación hay de fondo respecto de, no sé si en algún momento el gobierno pensó constituir un comité de crisis que lo tenía como protagonistas al movimiento obrero, o sea, la pata del empleo, el trabajo, los empresarios y el gobierno nacional? ¿Eso cuajó de alguna manera o se hizo de otra forma la aproximación? El gobierno está tratando de permanentemente generar vasos comunicantes con el sector de trabajo y la producción. Sí. Nosotros vemos que todavía falta ahí desarrollo,
Siempre hemos invocado que en la crisis de la pandemia convoca el Consejo Económico y Social. No lo ha hecho, Ajá. no lo ha hecho el gobierno nacional, sí ha hablado con la Unión Industrial Argentina, sí ha hablado con la CGT, pero nosotros creemos que, bueno, nosotros la UIA no nos representa, Claro, por lo tanto vemos, y aparte la UIA es industrial y hay 90% más de empresas en la Argentina que no son industriales, por lo tanto claro. la mirada es parcial y necesita el apoyo de todos el presidente Alberto Fernández, no solo de un grupito de empresarios poderosos. Sí, Necesita sobre todo el apoyo de las pymes, que somos los que más empleos claro. privados están a nuestra responsabilidad. Por lo tanto, está haciendo un esfuerzo grande, están tratando de cuarentena a cuarentena asumir el desafío, que no es poco, pero me parece que siempre nosotros decimos lo mismo, hay que llamar a más cabezas, más manos, más cuerpos para que lo ayuden al presidente, que no puede estar solo en esta crisis. Hay que convocar el Consejo Económico y Social en la pandemia, porque aparte hay que pensar el futuro de la Argentina. No puede Sí, tampoco quedar en manos de un grupito la salida de este problema. Nosotros vemos una gran oportunidad en la pandemia de repensar cadenas de valor, de repensar esquemas de relacionamiento. ¿Qué vamos a hacer con los bancos? Los bancos no sirvieron para llegar a la pandemia, no sirvieron durante la pandemia, ¿y qué los vamos a seguir sosteniendo como están ahora para el post pandemia? Entonces, esas cuestiones hay que discutirlas, porque si no, después el gobierno va a pretender que nosotros generemos empleo. Pero si tenemos un sistema bancario parasitario que no, en lugar de prestar para el desarrollo, parece que sigue la bicicleta financiera que inauguró Mauricio Macri, la verdad que no rinde, no está en función de la producción. Entonces el que tiene que interactuar ahí también es el gobierno nacional. Bueno, esto hay que decirlo cara a cara, incluso con los bancos. claro. Sí, porque estaban ustedes en un planteo de créditos no bancarios. Lo que me comentabas y por el momento, a ver, te comparto una reflexión en este sentido porque tomo el atrevimiento de hacerlo. Este momento me está haciendo acordar mucho en el momento en que Mosconi decidió hacer YPF, que no sé si conoces la anécdota. Él con los primeros 6, 7 aviones que se traen de Francia hace un viaje de capacitación de los pilotos hasta Mendoza, y cuando llega a Mendoza se encuentra con un gerente de la Standard Oil que le dice de que él le pide que si le puede dar el suministro para poder seguir volando y hacer el raid que pensaba en ese proceso de capacitación. Mosconi le dice que necesita combustible para los aviones, y el gerente del Standard Oil, lo que nosotros conocemos como Shell, le dice que él no le va a dar nada, y a pesar de que Mosconi le propone firmarle un compromiso como representante del Estado Nacional y como funcionario, él le dice de que no le va a entregar nafta hasta que no tenga el dinero sobre la mesa para los aviones. Según en su biografía, Mosconi dice, bueno, si hay algo que me convencí es que a partir de este momento no se puede esperar nada de las empresas internacionales, y un país no puede estar mendigando en un territorio donde estas empresas se llenan de plata para poder sostener una instancia de seguridad que la necesita la patria. De allí, Mosconi cuenta, di media vuelta y quedé convencido de que si algo iba a tener que hacer era hacer una gran empresa de petróleo que le dé la autonomía a los argentinos, porque no se puede vivir ni de prestado ni de la negación. Entonces me pregunto, yo no sé si es el momento hoy, pasaron los años, estábamos hablando del año 1900, en la década del 10, 1911, 12, por allí, no tengo bien presente el año, pero más o menos por allí. Entonces, no sé, uno se queda pensando y decir, las pymes tienen que seguir dependiendo de las políticas de los bancos privados, y ya respondieron, digamos. En el peor momento de la República Argentina, y cuando los argentinos necesitan de lo que ellos ya usufructuaron o ganaron, eso no está. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál sería el próximo paso? ¿A qué hay que hacer reflexionar? ¿De qué manera hay que hacer reflexionar a un gobierno
¿Quiénes se tienen que sentar para empezar a pensar, como vos decías, una Argentina distinta? Nos está pasando lo mismo que en 1910, redondeando el número y la fecha. ¿Cómo se sigue si no es generando las herramientas que al empresariado nacional, que le da empleo al 75% de los trabajadores o tal vez más, tengan la posibilidad de autodeterminar y por lo menos plantearse la idea de seguir viviendo como empresas productoras? Bueno, lo que te decía yo recién, el sistema bancario es un sistema vetusto, obsoleto y parasitario. Cuando tiene que prestarle al Estado para especular a altas tasas de interés o ser Claro. el cipallo que garantice el endeudamiento externo del Estado, tienen una velocidad de adaptación, de trabajo, de eficiencia que es inaudito. Ahora, cuando tiene que poner un peso para que una pyme produzca en la Argentina o un trabajador se compre un auto o una casa, parece que estamos en la burocracia soviética. ¿Viste? Claro. Es una máquina que no funciona nunca, 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 y nunca nos permite desarrollar la actividad empresarial con capital, pagando por supuesto una tasa de interés, pero razonable como pasa en cualquier parte del mundo. En el mundo hoy están entregando créditos al 0%, los bancos casi que te pagan en algunos casos Claro. para que vos te lleves la plata. Porque la rentabilidad productiva siempre es mayor que la rentabilidad especulativa, la financiera. Bueno, en la Argentina Es al revés. es al revés, es al revés. Bueno, Alberto Fernández tiene la posibilidad de dar vuelta a la historia en el país simplemente revirtiendo eso, que el que produzca tenga mejores beneficios que el que especule. Bueno, esa es la tarea que tenemos que hacer todos, sindicatos, organizaciones sociales y cámaras empresariales. ¿No? Y necesitamos ayuda de la sociedad y que esto lo comprenda. Queremos que la gente se compre su casa en 60 cuotas, pero no que les haga cambiar la casa por un riñón o un brazo. No queremos que tenga el riñón, el brazo y la casa. Bien. Ese Bueno, es el arte de tener un sistema bancario a favor del desarrollo y no en contra, ¿no? perfecto. Bueno, Leo, desde ya yo te agradezco mucho tu tiempo. ¿Alguna última reflexión, algo que te quedó en el tintero? No, esto, que necesitamos que los empresarios pymes asuman el rol protagónico Sí. de pensar la salida de la pandemia. No esperen salvaciones mágicas de la dirigencia política, sí demanden el espacio para participar y proponer. O salimos de esta todos juntos o va a ser muy difícil sostener a todo el entramado pyme a lo largo de la pospandemia, ¿no? Perfecto. Bueno, clarísimo. Muchas gracias, Leo, por participar en este capítulo. No, a vos. Seguramente estamos en contacto más adelante en tanto en cuanto haya novedades respecto de lo que es la realidad del mundo pyme. Muchas gracias a vos por darle voz a las empresas nacionales pymes. Por favor, un abrazo. Bueno, escuchábamos a el referente de ENAC, de Empresarios Nacionales. Yo creo que, a ver, redundar en palabras cuando ya está tan bien descrita la realidad no tiene ningún sentido. Sí, llamarnos a esto en lo que nos detuvimos respecto de la comparación con otros momentos de la historia, qué es lo que le ha pasado a la República Argentina, quiénes estuvieron presentes en un proceso de crisis, de qué forma lo estuvieron, qué sectores eran, por qué ese entendimiento en esa necesidad de dar una respuesta o de poder dar la respuesta y de construir el proceso que venía. Ahora, si esto no es así, ya sabemos que hay actores que no sirven o no les sirven a los argentinos para los momentos en que los argentinos más los necesitan. Es cierto de que también estos sectores, como lo explicaba Vilansky, fueron los que facturaban o tenían utilidades por 17.000, 18.000 millones y todos los números que podamos llegar a darles como referencia a sectores de la economía que ni siquiera eso, en un mundo o en un país donde se caían las empresas, los que hacían los grandes negocios a partir de la especulación financiera eran ellos. Qué rara casualidad fue los que hacían los grandes negocios cuando la Argentina del 90. Qué rara casualidad hicieron los mismos negocios con los mismos nombres y apellidos en la Argentina del 76 al 83.
Y así seguimos buscando momentos de la historia, y si no eran ese tipo de negocios como herramienta, porque se conocieron últimamente, eran la misma de 1824 con la deuda de Rivadavia. Y siempre la deuda, o la deuda de Avellaneda, hubo otras deudas que supimos conocer, y que algunas de ellas se terminaron, la de 1824 pagando en 1950. Entonces, ¿cómo podemos seguir reeditando la historia? Esta es la pregunta. ¿Qué somos, estúpidos? ¿O nos están agarrando de pavos? ¿O ya los condicionamientos son tan grandes? Y habrá que pensar en realidad qué porcentaje de la Argentina le pertenece a los argentinos. Tendremos que seguir buscando y seguir tratando de reflexionar por qué nos pasa lo que nos pasa, de qué nos hemos olvidado. Bueno, terminado este capítulo, con la participación de Leo Wilansky, tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dicen que hemos concluido con este capítulo de esta tarde de el canal de televisión del diario digital Conclusión. Nos vemos mañana. Chau.